En el libro de Génesis, capítulo 12, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor nos enseña que Dios llamó a Abraham con un propósito. El propósito era de que saliera de la tierra de su parentela, en la cual había nacido, en la cual había crecido. Y Dios le dice: sal de ella, sal de ahí. Muchos de nosotros hemos perdido el camino o el llamado que Dios nos ha hecho. Nos hemos ido, pues, haciendo nuestros propios caminos. Y estamos pensando que estamos bien, que estamos siguiendo a Dios. Mas, sin embargo, las circunstancias de la vida o el enemigo nos ha hecho que nos vayamos un poquito de lado. Nos hemos salido del camino del que el Señor nos ha llamado. ¿Cómo? Pues veremos la vida de Abraham. Abraham fue llamado que saliera de su parentela, que saliera de ahí y que fuera hacia la tierra de Canaán. Pero la palabra del Señor nos enseña, mire, en el 11 capítulo 31, dice: Y tomó Taré a Abraham, a su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. ¿Cuál era el propósito de Abraham? Era de salir de la tierra de Ur de los Caldeos y ir a la tierra de Canaán. Pero ¿qué pasó? Pues tal vez Abraham tuvo unas circunstancias en la vida, la cual lo llevaron a desviarse un poquito, como muchos de nosotros podemos hacer. El llamado de Abraham fue salir de su parentela y ir a la tierra de Canaán, mas muchos de nosotros pensamos que podemos seguir a Dios conforme a nuestra propia opinión. Incluso a veces, pues, usamos hasta la Biblia para defender lo que estamos haciendo. Nos estamos yendo un poquito de lado. ¿Cuál era el llamado de Abraham? Que fuera a la tierra de Canaán. Y eso fue lo que intentó hacer. Más por ahí hubo tal vez un drama o tal vez hubo algo el cual se le pegó su sobrino Lot y también se llevó a su papá. Salieron de ahí. ¿Y qué pasó? Hubo algo el cual lo llevaron a desviarse y a quedarse en la tierra más adelantito, que era la tierra de Harán. Ahí se quedó. ¿Cuál era el llamado? Que saliera de esa tierra, que saliera de la tierra, que se apartara de sus familiares y que se fuera directo a la tierra de Canaán. Y primero obedeció. Salió con la intención de ir allá, mas quiso obedecer a Dios, como muchos de nosotros, a nuestra manera. Y se llevó a su papá y se llevó a su sobrino Lot. Y he aquí que Abraham se encontró con una situación en la vida en la cual lo llegaron a desviarse del propósito del cual Dios lo llamó. Y llegó a la tierra de Harán. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida similar. Dios los llamó con un propósito y nos hemos salido de ese propósito. ¿Por qué? Porque hay situaciones en nuestras vidas las cuales nos llevan a salirnos del primer llamado que Dios nos hizo. ¿Recuerdas cuando Dios te llamó? ¿Qué estabas haciendo? Y recuerdas a lo que el Señor te llamó. Y ahora medita en qué vida estás viviendo. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo el llamado que Dios te dio? ¿O te has quedado estancado como Abraham en una tierra fuera del propósito de Dios, el cual estás bajo desobediencia de Dios? ¿Por qué? Porque Dios llamó a Abraham que saliera
de su parentela, que saliera de su tierra, y he aquí que la situación que pasó con su padre, que lo llevaron a desviarse del propósito de Dios, lo llevó a vivir en la tierra de Harán. Que Abraham estaba viviendo bajo la voluntad de Dios, no estaba viviendo bajo la voluntad de Dios, porque ese no fue el llamado que Dios le hizo a Abraham. Muchos de nosotros estamos así. Estamos viviendo una vida la cual no fue el llamado de Dios. No fue para lo que el Señor nos llamó. Muchos de nosotros hasta usamos la palabra de Dios para justificar nuestros actos. Pues en el lapso de nuestra vida, en el llamado, pues han sucedido cosas en nuestras vidas los cuales nos llevan a desviarnos del camino. ¿Cuál fue el llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué vida vivías antes de haber sido llamado? Y ahora que han pasado los años, ¿sigues el mismo llamado? ¿En dónde estás? ¿Estás en un lugar en el cual Dios te puso ahí? Porque la palabra del Señor nos enseña que Abraham se quedó estancado por una situación la cual estaba viviendo. Y muchos de nosotros estamos igual, estamos viviendo una vida fuera del propósito de Dios. Y nosotros pensamos que estamos bajo la bendición de Dios y no es así. Estamos bajo la misericordia de Dios, desobedientes a Dios y queriendo seguir a Dios como nosotros pensamos o como nosotros queremos seguir a Dios. Pero la voluntad de Dios no es esa. No es que estemos ahí estancados en un lugar. Muchos estamos viviendo en un lugar en el cual Dios no nos mandó estar ahí. Dios no nos dijo que hiciéramos eso y ahí estamos. Muchos estamos viviendo de esta manera. Nos hemos desviado del propósito de Dios, del llamado que Dios nos hizo. Y Abraham nos enseña, ¿verdad? Que Abraham quiso seguir a Dios. Salió, como Dios le dijo, salió de la tierra donde había crecido, donde había nacido. Pero aún se llevó a su papá, se llevó a su sobrino. Y eso no era lo que Dios quería. Que se quedara en la tierra de Harán, tampoco. No fue lo que Dios le dijo. Mas sin embargo, ahí se quedó. Que Abraham pensó que estaba obedeciendo a Dios. Tal vez pensó que estaba obedeciendo a Dios, porque estaba orando a sus padres, a su papá. Pero no era la voluntad de Dios, porque Dios le dijo que dejara a sus papás, que dejara su parentela. Mas él se quedó ahí queriendo seguir a Dios con sus propios pensamientos, a su propia voluntad, y se salió de los caminos que Dios le había mandado que siguiera. Que tenía Dios, que quería en Dios, claro que quería en Dios, pues Dios lo había llamado. No había cómo zafarse de esa, ni cómo negar que Dios era real, porque el llamado de Abraham fue real. Pero lo que Dios le dijo, que saliera y que fuera a la tierra de Canaán, se desvió del camino. Y muchos de nosotros estamos igual. Fíjate en el capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué quiere decir? Que le había dicho. O sea, se lo vuelve a recalcar. Salte, vete, salte de aquí. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿A dónde lo había llamado? A que saliera otra vez de su tierra. Se lo volvió a recalcar. Y dice en el 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Eran 5 años, y era Abraham de edad de 75 años de edad cuando salió de Harán. Y es ahí cuando empieza el verdadero llamado. Si te fijas, la vida de Abraham se empezó a escribir de los 75 años para adelante. ¿Por qué? Porque todo lo demás sin Cristo, sin el llamado, tu vida no tiene ningún propósito. O sea, cuando Dios te llama y empiezas a servirle, empiezas a servir tu vida con un propósito. Por eso no se escribió antes de la vida de Abraham, porque antes estaba sin propósito. Y he aquí que ahora Dios lo llama y empieza a escribirse la Biblia sobre la vida de Abraham. Dios lo llama, pero sabes, Abraham siguió queriendo seguir a Dios de la misma manera, porque salió de Harán y se siguió llevando a Lot. Él se restauró el llamado, pero Abraham quiso seguir igual, quiso cometer los mismos errores,
los cuales se había cometido. ¿Cuáles son? Querer seguir a Dios con sus propios pensamientos, o su propio criterio. Y muchos, como te digo, estamos igual. Estamos en una situación en la cual Dios no lo permite. Dios no quiere que estemos ahí. Mas, sin embargo, ahí estamos, queriendo seguir a Dios como nosotros queremos. Y estamos bajo la misericordia de Dios. El llamado lo ha hecho y sabes cuál es tu llamado. Más que lo estamos viviendo, muchos de nosotros no lo estamos viviendo. Muchos de nosotros ya nos hemos salido del camino. Vivimos un camino ladeado. Ya no estamos en el camino correcto, el cual nos está llevando a la tierra de Canaán. Nuestro llamado fue perseverar a toda circunstancia. Pero muchos de nosotros se nos ha hecho muy difícil todas estas cosas. Por lo tanto, hemos cambiado un poquito la palabra del Señor para que se nos haga un poco menos complicado el seguir las ordenanzas del Señor. Abraham se salió de Harán y continuó su llamado, pero se llevó a Lot. Y veamos qué es lo que pasa. Dice la palabra del Señor, sigamos leyendo. Dice que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, el hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán, ¿qué dice? Llegaron a donde Dios le había mandado. Por fin estaban ahí. Pero fíjate lo que pasa, aún estando en el lugar que Dios te ha llamado, muchos de nosotros nos llama Dios y salimos, ¿verdad? Corremos a hacer la voluntad de Dios y ya estamos ahí. Primero queremos hacer lo que nosotros queremos seguir a Dios como nosotros queremos. No queremos perdonar, no queremos perdonar a los que nos ofenden, queremos seguir peleando, queremos seguir chismoseando, queremos seguir a Dios a nuestro modo. Mas, sin embargo, batallando y todo, llegamos al lugar donde Dios nos dice que ese lugar es el que Dios nos quiere. Y Abraham llegó a la tierra de Canaán. Pero si seguimos leyendo, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré la tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte de oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí el altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Nahuay. ¿Dónde edificó el altar? En Betel. Es muy importante que mires cómo Dios se le aparece a Abraham y Abraham edifica un altar. ¿Para qué? Para estar agradecido, para estar en comunicación con Dios, adorando a Dios. Pero ese lugar en el cual nosotros empezamos a comunicarnos con Dios, a veces perdemos. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones las cuales no consultamos a Dios. Muchos de nosotros pensamos que la oración no tiene valor para el cristiano, pero la oración es muy importante para los cristianos, porque ahí es donde nosotros recibimos la dirección, el perdón, la redención y la guianza de Dios. Ahí nos da la revelación Dios, ahí Dios nos habla. Muchos de nosotros hemos perdido la comunicación con Dios y hemos decidido no consultar a Dios en muchas cosas y hacemos lo que nosotros queremos. Por esta razón, el pueblo de Dios se desvía de los caminos de Dios, porque no está dispuesto a hacer realmente lo que Dios ha mandado de nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha mandado de nosotros? Pues sus estatutos. El Señor nos ha mandado que sigamos sus ordenanzas, mas nosotros en nuestro camino nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha mandado. ¿Cuál es el propósito que Dios nos mandó? ¿A dónde nos ha mandado? ¿Qué nos ha dicho que hagamos? ¿Y qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Dice la palabra del Señor en el capítulo 10 que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si te fijas en la vida de Abraham, hubo
unos problemas los cuales los llevaron a tomar una decisión sin consultar a Dios. ¿Qué decidió Abraham cuando hubo hambre? Abraham decidió bajar, dejar el lugar que Dios le había dicho que ahí se estuviera, y Abraham encontró una mejor solución. Dijo, no, pues que aquí hay hambre, tal vez Dios se equivocó, tal vez Dios dijo que hiciera otra cosa o que me valiera por mí mismo, que tomara otra decisión. La peor decisión que puede hacer un cristiano es el dejar el lugar el cual el Señor te ha mandado, tu llamado. Es la peor decisión que puedes hacer, dejar el lugar que Dios te ha mandado. Porque si tú consultas a Dios, Dios te va a decir que te permanezcas en ese lugar, que hagas tu casa sobre la roca y sigas sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque ahí que Dios está trabajando contigo. Si piensas que las soluciones del mundo te van a quitar o te van a solucionar tu problema, no, estás muy equivocado. Las cosas se ponen un poquito peor. En el mundo tú vas a perder hasta tu testimonio. ¿Por qué? Porque el mundo es muy diferente al mundo que nosotros vivimos. No tiene nada que ver. La palabra de Dios nos enseña que no tiene nada que ver en las tinieblas con la luz. Y Abraham decidió encontrar la solución de su problema, de su hambre, en Egipto, dejando el lugar el cual Dios le había mandado. Donde Dios lo sacó de Ur para mandarlo a la tierra de Canaán. Una vez que llegue encuentra problemas. ¿Cuántos de nosotros no estamos rodeados de problemas? Creo que muchos de nosotros hemos tenido muchos problemas y muchos graves, pero unos de nosotros hemos tenido problemas tan graves que nos han desviado del propósito de Dios. Y pensamos que dejando el lugar que Dios nos ha dado, que Dios nos ha mandado, y ir allá a Egipto, al mundo, a encontrar la solución, es la mejor opción. Déjame decirte que estás equivocado. Estás muy equivocado. Por favor, miremos las Escrituras. La palabra del Señor nos dice que hubo hambre en ese lugar. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermosura aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es hermosa, dirán, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Si te das cuenta, al acercarse al mundo, Abraham empezó a actuar como el mundo. ¿Cómo? Con mentiras. Empezó a decir mentiras, a querer vivir una mentira y a pedirle a su esposa que dijera una mentirilla. Aunque en realidad no era una mentirilla, porque en realidad era su hermana. Pero lo que le estaba diciendo es que ocultara la relación que ellos tenían. Le entró miedo, temor de entrar al mundo, a vivir en Egipto. Le entró temor. ¿Por qué? Porque había gente que no iba a aceptar su testimonio, que él tenía un propósito, que él tenía un llamado y tenía que perseverar, tenía que estar en el lugar donde Dios le llamó. ¿Y qué dice? Decide aventurarse en el mundo, decide ir a calar las decisiones y las soluciones del mundo, porque ahí se miraba bonito, ahí se miraba que todos estaban bien. Pero he ahí que entran, llegan acercándose y lo que empieza a hacer es actuar como el mundo. Empieza a querer mentir, empieza a querer actuar de otra manera. Convence a su esposa de esta mentira. Y he aquí que al actuar de esta manera, sucede lo que Abraham dijo. Los egipcios miraron a su esposa y miraron que era hermosa y se la llevaron al faraón. Y faraón le da bienes a Abraham, como queriendo recompensar el pecado. El mundo va a querer siempre suplir tu necesidad, porque el mundo lo que quiere es cautivarte, es lo que quiere retenerte, como dándote una gratificación sobre lo que has hecho, como probando tu decisión. Pero está incorrecto. Dios no lo llamó que se fuera a Egipto, y he aquí que ahora, por estar de mentiroso, Abraham pierde a su mujer y está ahora en la casa de otro hombre. Y Abraham tiene que actuar de una manera feliz, y está siendo bendecido. Si es que los hombres de alrededor, él tiene que actuar. Él tiene que actuar que Dios es bueno y Dios me ha bendecido, y Abraham tiene que sonreír.
Tiene que dar una sonrisa al mundo. ¿Por qué? Tiene que actuar que le está yendo súper bien. ¿Por qué? Porque tiene que decir que Dios lo está bendiciendo. Pero Dios no lo mandó a ese lugar. Las cosas se mirarán por un momento bien y le va a ir un poquito bien, pero Dios no lo mandó a ese lugar. Y el mundo te va a cobrar. Estando en ese mundo, puedes perder hasta tu propio testimonio, tu propia identidad. Puedes perder mucho, como lo vemos con Abraham, ir a buscar las soluciones en el mundo, puedes perder hasta tu familia. Ya se había desviado una vez, 2 veces, y ahora se desvía del lugar que Dios lo llamó a buscar la solución en el mundo. Y he aquí que por una mentira, por estar actuando conforme al mundo, Abraham pierde a su esposa y la esposa se va con Faraón. Los días pasan, todo parece estar bien, pura felicidad, puro gozo. Abraham tiene posesiones, riquezas, le está yendo bien. Pero de repente Dios le habla al faraón. Dios le habla y le dice que esa mujer tiene dueño. Veamos la escritura. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También le vieron las primicias de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me has declarado que era tu mujer? O sea que la mentira salió. Ya estaba todo avergonzado ahí. Abraham ya no podía decirle que que él tenía un llamado de Dios. No podía decirle ya. ¿Por qué? Porque ya estaba destruido ahí. Lo habían señalado por mentiroso. Estaba teniendo posesiones robadas. Ahora Abraham no era de bendición. ¿Acaso Dios se equivocó cuando Dios dijo que todas las familias por medio de él serán bendecidas? No se equivocó. Abraham se equivocó en tomar una decisión sin pedirle dirección a Dios. Tomó una decisión la cual lo llevó a perder su familia y estar viviendo una vida la cual no era, una vida hipócrita. ¿Por qué? Porque a base de esa mentira, estar viviendo una mentira, la mujer estaba con otro hombre. Y Abraham tenía posesiones, sí, estaba rico. Pero Dios lo volvió a llamar. Le revela a Faraón que Sarai es la esposa de Abraham. Y el faraón empieza a reclamarle, empieza a decirle, empieza a gritarle y por todo lo echa fuera. Le dice, lárgate, vete, salte de aquí, lárgate, no quiero verte. Salió avergonzado Abraham. Salió avergonzado Abraham. Muchos de nosotros vivimos de esta manera, avergonzados en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha avergonzado. El diablo usa muchos medios para que el Hijo de Dios sea avergonzado. El mundo va a querer avergonzarte. Pero es la responsabilidad del cristiano meditar sobre las escrituras y el llamado que Dios te ha hecho. Porque si Dios te ha mandado que salgas de ahí, salgas de ese mundo y vayas a la tierra de Canaán, ¿por qué decides tú bajarte de tu llamado y dejar lo que Dios te ha dado para ir a buscar la solución de tu problema al mundo, pensando que te va a ir mejor? Abraham, dice la palabra del Señor, que después que lo corren de Egipto, que el faraón lo corre de Egipto, Abraham regresó a Betel. Regresó a Betel donde había construido el altar. El altar donde pidió dirección. El altar donde fue redimido, donde se le apareció Jehová. Donde tuvo comunicación. Tuvo que regresar a ese lugar. ¿Por qué regresó a ese lugar? Porque era necesario empezar en el mismo lugar donde perdió la dirección.
Y es necesario que tú y yo regresemos a ese lugar, a ese altar, a pedir dirección de Dios. Muchos de nosotros nos hemos extraviado del llamado de Dios. Y es necesario regresar otra vez al mismo lugar. Muchos de nosotros estamos batallando con muchas cosas. Y Dios nos trae de nuevo a ese mismo lugar. Y te preguntarás, ¿pero qué estoy haciendo aquí de nuevo? ¿Por qué otra vez de nuevo? ¿Por qué estoy viviendo lo mismo? Es ahí donde te has quedado estancado. Y no te has dado cuenta que Dios te está llamando. Dios te está volviendo a decir, regresa a mí. He aquí que aquí es donde yo te quiero dar la vida de nuevo, te quiero restaurar tu llamado, te quiero redimir de nuevo. Pero es necesario regresar a donde edificaste el altar. Es necesario regresar a la cruz de Cristo y restaurar la comunicación, dejar tus cosas del mundo, dejar todo lo que adquiriste del mundo y decirle al Señor, aquí está mi vida. Señor, perdóname porque me he extraviado, he hecho, Señor, lo que yo he querido, y me he olvidado de tus estatutos. He dejado, Señor, el llamado que tú me llamaste. Muchos de nosotros batallamos con muchas cosas, pero buscar la solución en el mundo es la cosa más equivocada que puedas hacer. Es la cosa que no debería ni un cristiano hacer, porque muchos de nosotros, que los que fuimos llamados, el diablo nos ha atacado con todo y hemos perdido el camino. Ahora estamos por un ladito, pensando que estamos siguiendo a Dios. Pero hemos torcido las escrituras para vivir una vida conforme a nosotros, no a la conforme de la voluntad de Dios. Muchos estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y Dios quiere llevarnos a ese mismo lugar para hacernos otra vez el llamado, limpiarnos, levantarnos y otra vez mandarnos. No sé si tú estás dispuesto a hacer esto hoy, pero si estás dispuesto, es necesario que regreses otra vez al altar. Regreses otra vez a la cruz de Cristo y le pides al Señor que restaure tu llamado. Que Dios me los bendiga y que pasen muy buenas tardes para aquellos que nos han escuchado, para aquellos que el Señor les ha hablado y quisieran restaurar su relación con Cristo. Para aquellos que son nuevos en el camino y no han aceptado al Señor, por favor repitan una pequeña oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Perdóname. Entra, Señor, en mi corazón. Te confieso que moriste en la cruz, pero también confieso que resucitaste al tercer día. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, pasen muy buenas tardes y hasta luego. Cedo el lugar.